tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Aquí estamos de nuevo en su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es viernes 18 de julio, semana 15ª del tiempo ordinario, y hoy podríamos celebrar como memoria opcional a San Camilo de Lelis, presbítero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que concediste al presbítero San Camilo de Lelis la gracia de un amor especial por los enfermos, infunde en nosotros, por su intercesión, el espíritu de tu caridad, para que, sirviéndote en nuestros hermanos, podamos, en la hora de nuestra muerte, presentarnos ante ti llenos de confianza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 11, versículo 10 al capítulo 12, versículo 14. En aquellos días, Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón, que no dejó salir de su país a los hijos de Israel. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. No comerán el cordero crudo o cocido, sino asado. Lo comerán todo, también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada de él para la mañana. Lo que sobre lo quemarán. Y comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial, y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 115. Alzaré el cáliz de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré el cáliz de la salvación, invocando su nombre. Alzaré el cáliz de la salvación, invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Siervo tuyo soy, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Alzaré el cáliz de la salvación,
invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré el cáliz de la salvación, invocando el nombre del Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado, atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, tenemos hoy un evangelio muy interesante. Estaban acusando a los discípulos de Jesús de violar un mandamiento, pero ¿realmente lo estaban violando? Fíjense que el tercer mandamiento, que por cierto sigue vigente, que es: santificarás las fiestas y no trabajarás en ellas. Por eso el católico está llamado a honrar al Señor el domingo, yendo a misa, y no trabajar el domingo a menos que haya una grave necesidad. Así de simple. Entonces, los discípulos realmente estaban violando el mandamiento. Fíjense que los discípulos lo habían dejado todo para seguir al Señor: casa, familia, hijos, trabajo. Por lo tanto, habían quedado en la absoluta pobreza, en situación de mendigos. Por lo tanto, vivían de lo que conseguían o de lo que les daba la gente. Dormían donde les daba la noche, a veces en el campo. Entonces ellos habían dejado todas sus comodidades de la casa para seguir devotamente a Jesucristo. Entonces ellos no disponían de una cama caliente, de una comida caliente, bien preparada, como los fariseos si lo hacían, ¿no? Entonces ellos, cuando iban con el Señor, les daba hambre. Caminar da mucha hambre, ustedes lo saben. Y pues comían de lo que se les presentaba en el camino. Y encontraron pues un sembradío de trigo. ¿Y ellos qué hicieron? Pues arrancar trigo, desgranarlo para poder comérselo. Entonces a veces nosotros juzgamos a la gente sin ponernos en sus zapatos, sin preguntar por qué están haciendo lo que hacen. Eso es muy común entre nosotros. Entonces estos hombres, estos discípulos tenían mucha hambre y era lógico que pues agarraran de lo que había. Y muy cómodo es decir: estos hombres están violando el sábado. ¿Acaso les preguntaron si tenían hambre? ¿Acaso se dispusieron a darles de comer? ¿Acaso les ofrecieron algo? No, no se pusieron en sus zapatos. El asunto es que el tercer mandamiento ellos lo ampliaron de una forma exagerada, creyendo que le daban minuciosidad al mandamiento. Se atrevieron a añadirle 39 detalles
de cómo se debía guardar el sábado, de qué se podía y no se podía hacer como trabajo, incluyendo el arrancar el trigo y el desgranar el trigo. Por lo tanto, ellos no solo estaban faltando a una cosa, sino a dos. Técnicamente, según ellos, estaban faltando a dos cosas. Estaban trabajando doble, arrancando y desgranando. Es loco a la situación como estamos ahora pensar que esto podía inculpárseles ahora. Ahora fíjense bien, nosotros no podemos ponernos en la misma situación de ellos. Ahora entendemos el mandamiento de otra manera. Ellos no tenían derecho, Dios no les había dado la autoridad para aumentar el mandamiento de la manera en que lo hacían, para reinterpretarlo de la manera en que lo hicieron. Por eso la ley llegó a convertirse en una carga absolutamente pesada que Jesús vino a arreglar. Él no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. Entonces, ¿qué es lo más fácil en estas cosas? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Juzgar. Juzgar, el pecado de juzgar a los demás. Ahí está presente. El asunto es que cuando caemos en la trampa de juzgar a los demás, hay algunas cosas que son comunes y se presentan en toda circunstancia. En primer lugar, juzgar y condenar a menudo se basa en los errores percibidos, exagerados e inflados. Los fariseos claramente exageraron ese pecado, entre comillas, de los discípulos. Y en nuestras vidas, juzgar casi siempre agrava el pecado percibido de otros, si es que llega a ser pecado. Otra tentación muy común que se presenta en este caso es el de tener un corazón crítico y condenador. Es la incapacidad de comprender siquiera al condenado. En este caso, los fariseos, como les dije, ni siquiera preguntaron por qué los discípulos estaban recogiendo y comiendo grano. No lo hacían por deporte. No preguntaron si llevaba tiempo sin comer, ni cuánto tiempo llevaban viajando o caminando. No les importaba que tuvieran hambre. Como tampoco les importaba que Jesús sanara a enfermos que tenían muchísimo tiempo enfermos. Y probablemente no les importaba la mayor parte del sufrimiento de la gente. Solo les importaba la interpretación exagerada de la ley para aplicarla supuestamente para mayor gloria de Dios. ¿Se dan cuenta que a veces por supuestamente buscar una mayor gloria de Dios podemos convertirnos en personas rígidas, inhumanas y condenatorias? Así también nos sucede a nosotros cuando juzgamos y condenamos a otras personas y podemos llegar a un veredicto sin siquiera intentar comprender la situación que los llevó a hacer lo que han hecho. Finalmente, cabe mencionar que juzgar a los demás no es nuestro derecho. Hacerlo suele ser imprudente y estar motivado por nuestro egocentrismo. Dios, como les decía, no les dio a los fariseos la autoridad para extender el tercer mandamiento a 39 prácticas prohibidas, ni les dio tampoco autoridad para aplicar esas interpretaciones a las acciones percibidas de los discípulos. Dios tampoco nos da la autoridad para juzgar a los demás. Si alguien está claramente atrapado en un ciclo de pecado objetivamente grave, debemos entonces hacer todo lo posible para ayudarlo a salir de ese pecado. Pero incluso en ese caso, no tenemos derecho a juzgar ni a condenar, solo a ayudar y pedirle a Dios que nos dé siempre la luz para hacerlo de la manera correcta y caritativamente. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.